Lo que ocurrió durante la tercera temporada de La Maldición de Oak Island no solo añadió otro misterio a la leyenda, sino que alteró radicalmente toda la narración. Rick Lagina y su equipo estaban perforando un nuevo pozo deliberadamente discreto, sin dramatismo ni atención mediática. Se suponía que iba a ser algo rutinario, pero en el momento en que la perforadora alcanzó su profundidad objetivo, todo cambió. De debajo de la tierra surgió un extraño y agudo tic-tac metálico antinatural e inconfundible. En un instante el ambiente cambió. Las caras palidecieron. La despreocupada confianza que suele rodear a estas excavaciones desapareció. Uno de los miembros del equipo bromeó nerviosamente diciendo que sonaba como si se hubiera golpeado algo antiguo, medio riéndose como forma de romper la tensión. Nadie creyó realmente ese comentario en ese momento. Sin embargo, solo unos minutos más tarde, esa broma adquirió un peso espeluznante. Emergiendo del suelo, había un objeto que no debería haber existido allí en absoluto, una moneda visiblemente antigua estimada en casi 2000 años de antigüedad, brillando bajo las luces de la cámara. Aún más inquietante, los escáneres avanzados comenzaron inmediatamente a detectar densos cúmulos metálicos debajo del lugar exacto donde se encontró la moneda. Los expertos que observaban los datos en tiempo real se inquietaron visiblemente. Dejaron claro que este descubrimiento no era una anomalía aislada. Era la señal inicial de algo mucho mayor. Si la datación era cierta, toda la cronología establecida de la historia de Oak Island se derrumbaría. Sugeriría actividad mucho antes de los vikingos, posiblemente antes de cualquier presencia europea conocida en Norteamérica. Las preguntas se agolparon más rápido de lo que podían llegar las respuestas. ¿Llegaron primero los templarios? ¿Hubo una civilización aún más antigua implicada? ¿O se trataba de pruebas de algo totalmente desconocido? Rick Lagina se quedó inmóvil un momento con los ojos llenos de júbilo y temor, y luego pronunció en voz baja una sola frase que resonó en el sitio web y más tarde en Internet. Si esta moneda es real, es que nunca nos contaron toda la historia. Esa frase por sí sola provocó una reacción mundial. Los hilos de Reddit estallaron de la noche a la mañana. Twitter se llenó de capturas de pantalla en primer plano y diagramas especulativos. Los grupos de Facebook se agitaron con teorías, debates y acaloradas discusiones sobre los antiguos viajes transoceánicos. Y justo cuando la conmoción comenzaba a asentarse se produjo otra revelación. No había solo una firma metálica. Escaneos más profundos revelaron múltiples anomalías agrupadas por debajo del punto de descubrimiento inicial. Lo que estaba enterrado allí no era singular. Estaba en capas. A propósito. Deliberadamente. Las implicaciones eran asombrosas. Algo sustancial yacía bajo Oak Island y había estado oculto mucho más tiempo de lo que nadie había considerado. Mientras la perforadora seguía descendiendo ese mismo día, el ambiente había permanecido en un silencio espeluznante. Todo el mundo miraba fijamente el medidor de profundidad. El silencio era tan absoluto que parecía anticipatorio, como si el propio suelo estuviera esperando. Entonces, aproximadamente a unos 5 metros, la perforadora golpeó algo con una fuerza tremenda. El sonido no fue sordo o apagado como el de la piedra, sino que resonó con un estruendo metálico tan agudo que el suelo vibró ligeramente. Durante una fracción de segundo, se sintió como si el acero hubiera chocado contra el hierro. La tripulación se detuvo al instante. Ni risas ni charlas. Solo intercambiaron miradas llenas de incredulidad. Los ojos de Rick se clavaron en la cabeza del taladro mientras preguntaba casi por reflejo si habían chocado con roca sólida. Los ingenieros revisaron rápidamente las lecturas, pero los datos no dejaban lugar a dudas. No era piedra. La firma sonora indicaba el contacto con una superficie plana y metálica. A medida que pasaban los segundos, la inquietud se convertía en intensa curiosidad. El metal era raro en Oak Island, sobre todo a esa profundidad. Y si realmente se trataba de metal, las preguntas se volvían mucho más inquietantes. ¿De qué tamaño era? ¿De qué antigüedad? Y lo más importante, ¿quién lo había colocado allí tan deliberadamente,
Rick ordenó inmediatamente que se redujera la velocidad de perforación para poder analizar con claridad el siguiente impacto. Cuando el taladro volvió a tocar el sonido, se repitió hueco resonante innegablemente artificial. La respiración se hizo más pesada en todo el lugar. Todos comprendieron que lo que había debajo no era natural. Momentos después, se extrajo una muestra del suelo, y aquí es donde la aprensión dio paso a la alarma absoluta. La coloración del suelo era errónea. La capa superior parecía moderna, pero debajo había una capa oscurecida de aspecto chamuscado, como si hubiera estado expuesta a un calor intenso siglos antes. Se veían pequeños fragmentos que parecían carbón quemado. El suelo de Oak Island no contiene de forma natural ese tipo de material, a menos que la actividad humana lo haya alterado. O bien se había quemado algo allí, o bien se había enterrado intencionadamente un objeto tratado térmicamente. Se introdujo una cámara microscópica que reveló dos tipos distintos de granos mezclados arena de la costa y sedimentos del valle, una combinación que casi nunca se da de forma natural. El descubrimiento se hizo aún más inquietante cuando pequeñas escamas de metal empezaron a brillar bajo lupa. No eran de hierro ni de acero moderno, sino que su composición coincidía con la de antiguas aleaciones metálicas. Un experto que observaba las muestras solo dijo una frase, pero cayó como un trueno. Alguien trabajó aquí. Hace mucho tiempo. En ese momento toda la energía de la excavación se transformó. Ya no se trataba de una excavación especulativa. Eran pruebas de una presencia humana deliberada que se remontaba a siglos, posiblemente milenios. El análisis químico del suelo reveló materiales orgánicos que podían tener más de 2000 años, lo que reforzaba la idea de que el estruendo metálico procedía de un artefacto o estructura enterrados. Rick examinó la muestra en silencio, antes de afirmar con gravedad: si alguien quemó algo aquí, también enterró algo aquí. A partir de ese momento, la excavación cambió totalmente de rumbo. El equipo ya no perseguía rumores ni leyendas, sino pruebas. La perforadora se detuvo y los trabajadores empezaron a despejar la zona a mano. Cada movimiento era cauteloso, deliberado. Todos los ojos se centraron en el lugar exacto donde se había originado el sonido metálico. De repente, un trabajador se quedó inmóvil y gritó a todo el mundo que se detuviera. La cámara hizo zoom cuando un pequeño objeto redondo se hizo visible en el suelo, brillando tenuemente bajo la tierra. El lugar quedó completamente en silencio. Incluso el viento pareció detenerse. El trabajador apartó suavemente la tierra con los dedos, dejando al descubierto un brillo dorado bronce. Estaba claro que el objeto no era de piedra. Rick se inclinó hacia adelante con voz apenas audible y dijo: Esto no debería estar aquí. La cámara captó cada respiración, cada expresión de asombro. A medida que se retiraba más tierra, se hacían visibles unas líneas talladas en la superficie. «Es metal», dijo el trabajador, «y es antiguo». Rick y Marty se acercaron juntos y manipularon el objeto como si fuera sagrado. Una vez que se descubrió por completo, quedó claro que no se trataba de un fragmento cualquiera. Era una moneda pequeña, pesada y con marcas intrincadas. El peso por sí solo era inusual, compactado por siglos bajo tierra. Cuanto más tiempo se examinaba, más silencioso se volvía el lugar, porque todos comprendían que estaban presenciando un momento que redefiniría Oak Island para siempre. Rick estudió la moneda con detenimiento, alzando las cejas con incredulidad. Los símbolos no se parecían a ningún diseño canadiense medieval o colonial conocido. Líneas curvas, formas estrelladas y una tenue figura humana aparecían grabadas en su superficie. Los grabados estaban desgastados, eran frágiles, antiguos. Marty susurró una única pregunta: ¿qué demonios es esto? De cerca, las marcas difuminadas del borde exterior sugerían un lenguaje desconocido. Rick acercó la moneda a la luz, revelando patrones que ninguno de los presentes pudo interpretar. Un historiador de la tripulación confirmó lo que todos temían y esperaban al mismo tiempo: no coincidía con ningún artefacto local conocido. En ese momento una cosa quedó clara: Oak Island ya no era solo un misterio de tesoros ocultos.
era una anomalía histórica y la verdad enterrada bajo ella era mucho más antigua y mucho más peligrosa de lo que nadie había imaginado jamás. Podía ser de una cultura perteneciente a una civilización muy lejana de Canadá. Las caras de Rick y Marty lo decían todo en ese momento. Emoción, confusión y un poco de miedo todo mezclado. Dijo Marty medio riendo y medio asombrado. Si esto es una moneda, entonces esta isla acaba de envejecer 1000 años. Al oír esta frase, toda la tripulación volvió a quedarse en silencio, pues era la primera vez que se daban cuenta de que la historia de la isla del Roble podía no tratarse solo de un tesoro, quizás sobre toda una civilización antigua. Reacción experta. Podría tener 2000 años. En cuanto se limpió la moneda y se entregó al experto, el ambiente cambió de repente. Al principio el experto realizó una inspección normal, pero al dar la vuelta a la moneda, le temblaron literalmente los dedos. Se inclinó cerca del micrófono y dijo en voz baja: «Chicos, este diseño no es de origen norteamericano». Esta sola línea silenció toda la sala de control. Todos esperaron sus siguientes palabras. El experto explicó que los símbolos desvaídos de la moneda se asemejaban a los de las culturas romana, fenicia o mediterránea primitiva. Encontrar símbolos de este tipo en Norteamérica se considera casi imposible, ya que la historia nos dice que esas civilizaciones no tuvieron contacto documentado con este continente. Este desajuste cronológico fue lo que más me sorprendió. Si la moneda es realmente tan antigua, la historia de Oak Island cambia por completo. El experto realizó una prueba química en la moneda cuyos resultados fueron aún más aterradores. La moneda poseía una rara proporción de aleación de cobre y bronce, típica de los estilos de acuñación mediterráneos, que databa aproximadamente de 1500 a 2000 años. Afirmó simplemente que si esta coincidencia de aleación es correcta, esta moneda podría tener aproximadamente 2000 años de antigüedad. Rick se llevó la mano a la frente al oír esto porque de ser cierto se trata del descubrimiento más controvertido de Oak Island hasta la fecha. Este anuncio provocó reacciones encontradas entre la tripulación. Algunos estaban entusiasmados, otros temían que este descubrimiento creara una tormenta mediática. Rick se limitó a mirar fijamente la moneda como si el trabajo de toda su vida se hubiera reducido de repente a un diminuto disco de metal. Una línea claramente visible en sus ojos rezaba. En ese momento todo el mundo se dio cuenta de que Oak Island no era solo una búsqueda del tesoro. Era un misterio que abriría un nuevo mundo, una reescritura de la historia. Un escáner más profundo muestra más firmas metálicas. Apenas unas horas después del hallazgo de la moneda, Rick ordenó que se realizara inmediatamente un escáner GPR radar de penetración en el suelo profundo del lugar de la excavación. Su lógica era sencilla: si hay una moneda arriba, podría haber más abajo. Los ingenieros encendieron el radar y en cuestión de segundos aparecieron 3 reflejos metálicos nítidos en la pantalla. Esto no era normal, porque las firmas metálicas suelen proceder de un único punto, no de varios. El primer punto metálico estaba justo debajo de la moneda a unos 4 o 5 pies de profundidad. El segundo punto estaba ligeramente a la izquierda, y el tercero, la firma más grande, estaba a la derecha cerca de una cavidad más profunda. Lo más sorprendente fue que las 3 firmas parecían perfectamente alineadas como si formaran parte de una estructura. La tripulación se miró entre sí sin poder ocultar su emoción. Alguien dijo: podría tratarse de varias monedas. Pero otro añadió inmediatamente: o de una cámara acorazada oculta. Las lecturas de profundidad del georradar mostraron que también había un espacio hueco debajo un espacio vacío del tamaño de una habitación. Esta cavidad tenía forma ovalada como si alguien hubiera tallado deliberadamente una cámara. Las firmas metálicas se agrupaban cerca de los bordes de esa cavidad hueca, lo que significaba que estaba despejada. No había solo un agujero debajo, sino algo oculto. Los expertos solicitaron además un escáner más profundo para poder ver con claridad los límites de la cámara. Cuando el escáner descendió hasta los 6 metros, la anomalía se hizo aún más evidente. La gran firma metálica estaba en una línea perfectamente plana, lo que no podía ser una formación rocosa natural. Una forma así solo se encuentra en placas cofres o bóvedas selladas hechas por el hombre.
Rick, mirando a la pantalla, dijo una sola línea. Si esto es real, estamos descubriendo un almacén entero, no una moneda. Las caras del equipo se iluminaron con la misma emoción asustada de siempre de Oak Island, la sensación de que tal vez, esta vez, algo realmente grande estaba esperando abajo. Explosión de las teorías de los fans en Internet. Tan pronto como la primera foto de la moneda se filtró en línea, los medios sociales literalmente entraron en erupción. Los hilos de Oak Island de Reddit explotaron durante la noche. La gente decía que si la moneda tenía realmente 2000 años, significaba que los libros de historia de Canadá estaban medio equivocados. Oak Island Coin Chakra, Ancient Finds y Diacon Templar Legacy empezaron a ser trending en Twitter en cuestión de horas. Todo el mundo proponía su propia teoría. Algunos llevaban marineros romanos a Norteamérica y otros ayudaban a los fenicios a cruzar el océano Atlántico. Las teorías más descabelladas sugerían que la moneda podría haber pertenecido a un caballero templario que la escondió en Oak Island junto con su tesoro sagrado. En un post viral, un usuario afirmaba que el símbolo tallado en la moneda se asemejaba a la fase inicial del Imperio Romano. Otros sugirieron que se trataba de una ficha comercial fenicia que podría tener unos 2500 años de antigüedad. Los aficionados empezaron literalmente a pelearse entre sí. ¿Quién tenía razón? ¿Quién reescribiría la historia probada? Comentaristas de YouTube, historiadores teóricos de la conspiración, todo el mundo empezó a hacer vídeos. Algunos sugirieron que el misterio de Oak Island ya no era solo una búsqueda del tesoro, sino que podía servir como prueba de que antiguas civilizaciones habían cruzado el Atlántico. Alguien incluso escribió. Esta frase se hizo viral de la noche a la mañana y la gente empezó a decir que la historia de Oak Island es oficialmente errónea. Esta tormenta de Internet también tuvo un impacto real en el equipo de la serie. El propio Rick dijo que no utiliza las redes sociales, pero los miembros de la tripulación le dijeron que ahora la gente los consideraba no solo buscadores de tesoros, sino historiadores accidentales. La curiosidad de los aficionados creció tanto que todos querían una confirmación oficial, lo que aumentó la presión, porque si la teoría resultaba ser cierta, Oak Island podría convertirse en el mayor punto arqueológico del mundo. Al día siguiente de que la noticia de la moneda se hiciera viral, se observó cierta actividad extraña en los alrededores de Oak Island. Los lugareños afirmaron haber visto dos todoterrenos de color oscuro sin matrícula circulando por la carretera exterior de la isla. Algunos miembros del equipo también dijeron haber visto a individuos desconocidos que utilizaban prismáticos para observar el lugar de la excavación desde la distancia. Esto resultó tan extraño que tanto Rick como Marty aumentaron la seguridad. Unas horas más tarde, aparecieron de repente vallas provisionales en algunas zonas restringidas de la isla y se informó a la tripulación de que se estaba realizando una inspección de seguridad. Pero esta información cayó en saco roto porque las inspecciones de seguridad no se realizan de noche ni sin aviso oficial. La gente empezó a especular con la posibilidad de que las autoridades ya hubieran recibido la noticia del hallazgo de la moneda y estuvieran vigilando el lugar. Los rumores en las redes sociales se intensificaron. Algunos afirmaban que miembros del Departamento de Patrimonio de Canadá habían llegado en secreto a la isla. Otros dijeron que esto había puesto en marcha el Protocolo de Protección Arqueológica. Y los teóricos de la conspiración echaron leña al fuego diciendo que el gobierno ya sabía que había algo enterrado allí. Estaban esperando la confirmación. Esta frase obtuvo miles de upvotes en Reddit. La situación se volvió aún más intensa para la tripulación cuando oyeron un zumbido similar al de un dron en la parte oriental de la isla, como si alguien estuviera realizando labores de vigilancia. El propio Rick dijo que era la primera vez que sentía que alguien vigilaba la isla desde fuera. Marty comentó en broma, pero en tono medio serio. Si el gobierno ya lo sabía, ¿en qué estamos excavando? Esta pregunta por sí sola sembró la tensión entre la tripulación. El verdadero temor que se escondía tras toda esta confusión era que el gobierno tomara el control de la excavación. Si eso ocurría, la excavación de Oak Island dejaría de ser solo una historia de espectáculo.
Se convertiría en una investigación arqueológica clasificada oficialmente y el acceso de la tripulación podría quedar restringido. Los aficionados siguieron teorizando en Internet: ¿confiscará el gobierno la moneda? Y ¿hay realmente algo oculto en Oak Island? Estos rumores aumentaron la presión sobre el equipo de Oak Island, porque ahora no solo tenían que excavar, sino que debían correr contrarreloj para anunciar su descubrimiento al mundo antes de que alguien lo declarara asunto de alta seguridad. Excavación restringida nocturna. Cámaras apagadas. Apenas unas horas después del hallazgo de la moneda, el ambiente en la excavación cambió de repente. El equipo de producción informó al equipo de que habría una excavación restringida por la noche, pero solo con miembros seleccionados. Esto pareció extraño a los demás trabajadores, ya que las excavaciones secretas son muy poco frecuentes en Oak Island. En cuanto se puso el sol, se envió educadamente a algunas personas y se instalaron luces de seguridad en el lugar. Parecía como si algo muy confidencial estuviera a punto de suceder. Rick y Marty dieron instrucciones a las cámaras para que mantuvieran cerrados ciertos ángulos, lo que no era el protocolo normal. Los fans afirmaron más tarde que los productores del programa habían difuminado deliberadamente algunas secuencias para ocultar el verdadero asunto. En la oscuridad de la noche solo se oían 2 linternas y el sonido de un taladro silencioso. El equipo de grabación obtuvo un permiso muy limitado, e incluso en las secuencias que se rodaron muchas partes aparecen completamente borrosas, como si algo pesado intentara impedir que se escapara. Los miembros del equipo informaron más tarde de que a medida que se removía la tierra durante la excavación se veían más reflejos metálicos debajo, pero a nadie se le permitió recogerlos en ese momento. Rick se limitó a decir una vez no ante las cámaras, todavía no. Al oír esta frase, todo el mundo supuso que el verdadero descubrimiento se estaba ocultando intencionadamente. Un trabajador afirmó haber visto una forma rectangular inusualmente larga, pero fue descartado. Toda esta operación nocturna suscitó preguntas entre los fans. ¿Está ocultando algo el programa? ¿Por qué algunas partes estaban borrosas? Se encontró algo más peligroso debajo de la moneda. La gente en Reddit incluso empezó a comentar que por primera vez en Oak Island parecía que el propio equipo tenía miedo de revelar lo que habían encontrado. La excavación nocturna secreta multiplicó por 10 el misterio, porque ahora la mayor incógnita pasaba a ser no solo la moneda, sino lo que se escondía debajo de ella. Pruebas de laboratorio. La dura verdad científica. Al día siguiente la moneda fue enviada inmediatamente a un laboratorio especializado en el continente, y aquí es donde comenzó la verdadera conmoción. En primer lugar, se realizó una prueba de composición del metal que reveló 3 elementos raros: cobre-estaño y un rastro microscópico de aleación exótica nunca encontrado en la metalistería antigua de Norteamérica. El experto declaró sin rodeos que esta aleación no coincide con ninguna de las culturas nativas conocidas de este continente. Al oír esto, los latidos del corazón de Rick y Marty se aceleraron. A continuación, vino el análisis del tallado en el que una cámara microscópica de alta resolución amplió y estudió las líneas difuminadas de la moneda. Los símbolos curvados de la superficie de la moneda se asemejaban a alguna escritura antigua desconocida, pero se encuentran patrones similares en monedas antiguas de la región mediterránea. Una de las tallas parecía un emblema solar exacto de la época romana. El experto hizo una pausa y dijo: «O se trata de una réplica o esta moneda cruzó un océano hace 2000 años. La posibilidad en sí era increíble». Por último, se realizó la prueba más peligrosa, un escáner de antigüedad en el que se midieron la contaminación por carbono y los niveles de oxidación del metal. Los escáneres determinaron que la moneda tenía entre 1600 y 2000 años de antigüedad. Los científicos también determinaron que la moneda debió de estar almacenada en un entorno húmedo durante siglos, lo que coincide perfectamente con el suelo subterráneo de Oak Island. Esto significaba que la moneda no solo era vieja, sino que probablemente había sido enterrada en Oak Island hacía mucho tiempo. Cuando el informe del laboratorio fue enviado a la tripulación,
Rick se sentó en literal silencio mientras lo leía. Marty preguntó en voz baja. «¿Estás bien, Rick?», simplemente dijo. «No solo encontramos una moneda, encontramos una contradicción de la historia». Se trataba de un reto importante para el equipo, ya que si se encontraban pruebas de un viajero romano fenicio o del antiguo Mediterráneo en Norteamérica, podría cambiar todo desde los libros de historia de las escuelas hasta la arqueología mundial. La verdad científica de la moneda era aterradora, ya que demostraba que un antiguo visitante había visitado Oak Island y tal vez había dejado tras de sí algo más que una moneda. Conexión con antiguos viajeros. Tras la publicación del informe científico sobre la moneda, surgió la gran pregunta: ¿cómo acabó en Oak Island una moneda de 2000 años de antigüedad? Esta pregunta conmovió profundamente a Rick Marty y a todo el equipo de expertos. La primera teoría se refería a los viajes romanos. Algunos historiadores sugirieron que los marineros romanos se aventuraron lejos en el Atlántico, y algunos de sus viajes no documentados faltan en la historia moderna. Si esta moneda es de origen romano, podría convertirse en el mayor misterio marítimo del mundo, porque significa que los romanos llegaron a Norteamérica en una época de la que nadie sabía nada. La segunda teoría se refería a los fenicios. Eran los comerciantes marítimos más expertos del mundo, y viajaban miles de kilómetros. La red marítima de los fenicios era tan vasta que los historiadores aún no han sido capaces de encontrar sus bordes. Las líneas curvas y los símbolos difuminados de la moneda coinciden en cierto modo con los de las fichas de comercio fenicias. La gente en las redes sociales empezó a preguntarse: si los fenicios llegaron a Oak Island, entonces su verdadero tesoro debe de estar enterrado en algún lugar de aquí. Esta idea entusiasmó tanto a aficionados como a expertos. La discusión giró entonces en torno a los caballeros templarios, ya que Oak Island se asocia a menudo con tesoros templarios. Los aficionados sugirieron que la moneda podría haber sido traída de Europa siglos después por cruzados templarios. Algunos teóricos incluso sugirieron que la moneda era un marcador de una bóveda templaria, una especie de ficha simbólica escondida con reliquias antiguas. Un comentario viral en Reddit decía: si los templarios pusieron esto en Oak Island, puede que no solo haya oro, sino también artefactos sagrados debajo. Esta teoría no tardó en levantar expectación. Las tres posibilidades, romana, fenicia o templaria, eran tan impactantes que hacían retroceder la cronología de Oak Island miles de años. El propio Rick dijo que esta moneda no solo plantea un artefacto, sino una pregunta: ¿quién cruzó el Atlántico? ¿Cuándo? ¿Y por qué eligió Oak Island? Los expertos también coincidieron en que este descubrimiento obligaría a los historiadores a replantearse sus suposiciones sobre los antiguos viajeros. Esta moneda dejó claro que Oak Island no es solo un misterio de los 1700, sino quizá parte de una historia de 2000 años, un descubrimiento mayor bajo la capa de monedas. Inmediatamente después de encontrar la moneda, Rick ordenó un escaneado más profundo del yacimiento para determinar si la moneda estaba aislada o formaba parte de un depósito mayor. Cuando se encendió la máquina de georradar y el escáner comenzó a recorrer la superficie por debajo, aparecieron lentamente líneas de asombro en los rostros de los ingenieros. La pantalla mostraba el contorno de un claro espacio hueco perfectamente ovalado, con una forma completamente antinatural. Una cavidad así solo podría haberse formado si alguien hubiera excavado intencionadamente una cámara subterránea hace siglos. Lo más aterrador era que en los bordes de la cavidad se agrupaban tres firmas metálicas distintas. Los ingenieros explicaron que este patrón no era una formación rocosa natural. Parecía una colocación artificial, como si alguien hubiera colocado intencionadamente objetos metálicos en las esquinas de la cámara. Rick se inclinó hacia la pantalla y dijo en voz baja: si esto es solo una entrada, imagina lo que hay debajo. Su voz era menos excitada y más temerosa. Cuando el escáner se extendió a 6 metros de profundidad, apareció una anomalía aún mayor bajo la cavidad, esta vez en líneas rectas y de forma rectangular. Este tipo de forma en el suelo de Oak Island solo indica una cosa: una estructura de bóveda.
Los expertos dijeron que probablemente se trataba de un sistema de cámaras de 2 niveles. Una cámara de entrada por encima y una bóveda principal por debajo que contenía los artefactos o el tesoro reales. Un miembro del equipo susurró: «Si la moneda estaba arriba, ¿qué hay abajo?». Esta pregunta empezó a rondar por la mente de todos. El equipo de excavación regresó al lugar y comprobó la consistencia del suelo. La tierra parecía ligeramente hueca e inestable, como si hubiera un espacio vacío debajo de una capa. Era la misma indicación encontrada en estructuras de ingeniería de siglos de antigüedad en Oak Island. Rick le dijo a Marty que quizás este era el mejor momento de sus vidas, porque la moneda era solo una pista. El verdadero objetivo estaba debajo. Ya fuera un antiguo almacén de viajeros, un cofre templario, o la cámara acorazada de una civilización desconocida, fuera lo que fuera, era más grande que la moneda. El equipo echó un último vistazo al escáner antes de cerrar la excavación esa noche, y todos se dieron cuenta de una sola cosa: hemos abierto la entrada. La verdadera historia espera abajo. Tensión en el equipo. ¿Seguimos excavando o nos detenemos? Tras encontrar la moneda y descubrir la cámara en una exploración más profunda, una extraña tensión se extendió por todo el equipo. Por un lado existía la emoción de que la bóveda centenaria pudiera estar ahora a solo unos metros de profundidad. Por otro, se temía que los antiguos túneles de inundación de Oak Island pudieran activarse en cualquier momento. Los ingenieros advirtieron que el suelo parecía hueco y que seguir perforando podría aumentar el riesgo de derrumbe. Al oír esto, algunos miembros de la tripulación sugirieron dejar de excavar. Rick dijo que una oportunidad así se presenta una vez en la vida y retroceder ahora significaría dejar el misterio sin resolver. Él fue claro. Quería seguir cavando. Pero Marty era práctico. Dijo: «Si hay una trampa de inundación abajo, todos estaremos en peligro». Se produjo un breve debate entre los dos hermanos Rick. Pensaba desde una perspectiva emocional, mientras que Marty lo hacía desde el punto de vista de la seguridad. La tripulación permaneció en silencio, como si la decisión fuera a determinar el futuro de todo el proyecto. Varios trabajadores expresaron su emoción y su temor porque Oak Island siempre ofrece dos cosas: pistas y peligro. Finalmente, los ingenieros acordaron que se podía realizar un simulacro de prueba controlado, pero nada más. Rick accedió a regañadientes, pero en sus ojos estaba claro que quería llegar a esa cámara a toda costa. Una energía nerviosa recorría el equipo. Todos sabían que el siguiente simulacro podía hacer historia, o incluso provocar un desastre. Comenzó el simulacro de prueba, y todo el equipo se colocó frente a la pantalla. Mientras el taladro descendía, se encontró de repente con una resistencia metálica por segunda vez. Pero esta vez, el sonido fue aún más profundo y pesado que antes. La pantalla tembló ligeramente, y todo el lugar enmudeció por completo durante un segundo. Rick miró inmediatamente el medidor de profundidad y se le cortó la respiración. Era la misma zona en la que el escáner había mostrado una cámara más profunda. El operario de la perforadora preguntó: «¿Continuamos?». Rick se quedó mirando el pozo vacío durante unos segundos, y entonces pronunció lo que se convirtió en el momento más emotivo de todo el espectáculo. «Si esta moneda es real, entonces el verdadero tesoro está aún por descubrir». Su voz, mezcla de excitación, miedo y esperanza, sonaba absolutamente eléctrica. La conmoción y la emoción en los rostros de la tripulación eran palpables, como si todos se hubieran dado cuenta de que estaban ante una profunda verdad. Y hermano, este es el momento en el que tu vídeo cautivará a los espectadores, porque si se pierde en el siguiente giro, el mundo conocerá el mayor descubrimiento de Oak Island antes que ellos. Así que tu CTA asesino se convierte en esto. Hermano, suscríbete. Si se pierde el siguiente giro, el mundo verá ante sí la mayor historia de Oak Island.